Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vengo a contaros algunas de las cosas que he estado leyendo últimamente. Y es que en las últimas semanas me ha apetecido experimentar un poco con la literatura nórdica, en particular Islandia y Noruega, y yo voy recopilando recomendaciones a lo largo del tiempo. Tengo varias listas con diferentes cosas en ellas, así que bueno, pues abrí mis listas de nórdicos y de ahí he leído varias novelas sobre las que os quiero compartir en este vídeo. La primera de ellas es de una escritora contemporánea islandesa muy conocida, en concreto con su novela Hotel Silencio, aunque también otra de sus novelas, que es La escritora, también es muy conocida, y se llama Auður Ava Ólafsdóttir. Y de este escritor y de sus novelas había oído y leído cosas muy contradictorias. Hay gente que no le gusta nada, que la detesta, y hay gente que le encanta. Y de sus novelas, ya digo, leí Hotel Silencio. Es una novela muy cortita y es una novela que está escrita en primera persona, es decir, el protagonista nos cuenta su historia y tiene un tono bastante sarcástico y un poco en este sarcasmo quizá derivando a humor negro, pero muy ligero, muy ligero, muy ligero. Es decir, que todo lo que nos cuenta en realidad son cosas bastante serias, pero él, el protagonista, nos lo cuenta de una manera como muy ligera, casi como si nos estuviese contando una historieta sin relevancia. El protagonista es un hombre en sus 40 y muchos, que se ha separado hacía relativamente poco de su mujer. Su hija ya es mayor porque la tuvieron muy jóvenes y también es independiente. Su madre está en una residencia porque padece Alzheimer y prácticamente no se acuerda ya de él. Con lo cual, él está en una situación en la que un poco su vida se ha quedado vacía de las personas más importantes que tenía a su alrededor y se está cuestionando un poco, pues eso, qué hacer con su vida a partir de ahora, ¿no? Y además otra cosa que teme muchísimo es terminar como su madre con esta enfermedad degenerativa y no quiere eso. Así que lo que hace es plantearse si una solución podría ser quitarse la vida. Cuento esto primero porque es un poco la temática inicial de la novela y es cómo arranca la novela, pero después la novela no es trágica ni es oscura, sino, ya digo, más bien es un tono satírico, a pesar de que mantiene los temas importantes. Y me ha parecido que estaba escrita muy interesante, sobre todo la primera parte me ha gustado más que la segunda. Y está escrita en capítulos muy chiquititos, hay muchas referencias a otras obras literarias, a música, a otras cosas artísticas, y esta mezcla siempre me gusta, me parece muy interesante. Y en general es una novela que me ha gustado, pero no puedo decir que me haya encantado. De hecho, ya digo que al principio empieza muy bien y para mí luego se va desinflando. Es una novela con un mensaje muy positivo y con un mensaje casi no de triunfo de la vida y de alegría, así que bueno, es una novela interesante de descubrir. La verdad es que tengo ganas de leer también La escritora, porque también es una novela muy cortita de la misma autora y también un poco por descubrir, ¿no?, sus otras facetas y sus otras temáticas. Lo siguiente que leí es otra novela de un escritor islandés, en concreto de Jón Kalman Stefánsson, y esta es la primera novela que forma parte de una trilogía que se llama La trilogía del muchacho, y esta primera novela se llama Entre cielo y tierra. Esta novela me encantó. Es una novela cortísima también, yo creo que no llega a las 200 páginas, y se desarrolla en un pequeño pueblecillo de Islandia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y sus protagonistas son sobre todo un muchacho y su amigo
que trabajan para, digamos, un barco, no sé si llamarlo barco, para un consorcio de pescadores, el que salen a pescar bacalao y salen en unas barcas. Si encuentro unas fotos os las pondré por aquí, que la verdad es que dan mucha impresión. Son unas barcas que van a remo, aunque luego tienen la posibilidad de abrir una vela, una o dos velas, y yo no sé nada de navegación, así que disculpadme. Y la cuestión es que salen al océano prácticamente helado, en unas condiciones, bueno, me dejaron absolutamente helada, literalmente. Y esa parte, ¿no?, como más de contar cómo era la vida de esos pescadores, me pareció súper interesante. Pero bueno, la novela no va de eso solamente, sino va un poco de toda la vida de este pueblecillo y de todos los que habitan en él, y un poco de cómo es la vida en esta isla que parece que está cerca, pero en realidad está lejísimos de todo, y es como muy aislada. Y en su momento además los barcos desde, pues no lo sé, Dinamarca, Noruega, Europa en general, continente, tardaban muchísimo en llegar. Además es una novela que está escrita de una manera súper poética, muy bonita. Describe los paisajes y el frío y las emociones de las personas. Bueno, me encantó. Y también mezcla cosas de literatura y bueno, es una novela, esta sí que es una novela triste, a la vez que pone mucho énfasis también en lo bello de la vida y al final en lo efímero que es la vida, y en lo, bueno, pues los pequeños que somos y lo pequeños que somos y lo insignificantes. En cualquier caso, tengo muchas ganas de seguir con la trilogía, y así que ya os contaré. Y el siguiente libro que leí es del escritor noruego que fue premio Nobel en 1920, Knut Hamsun. Y yo quería, cuando fui a la biblioteca a coger el libro, mi idea era coger su novela Victoria, que os la pondré por aquí. Es una novela de sus últimos años y para algunos es su obra maestra, y es también una novela muy cortita, pero no estaba. Sí estaba, sin embargo, su novela Hambre, que es una de sus primeras novelas, no la primera, pero sí es una de las primeras novelas. Él es un escritor de mitades del siglo XIX, y esta novela Hambre se publicó o se terminó justo antes de terminar el siglo, en 1892, me parece. Yo había oído hablar de este escritor y de su obra, en concreto de esta novela, pero muy poco, muy colateralmente, no le había prestado mucha atención. Y bueno, cuando cogí el libro e investigué un poco, se trata de la historia de un escritor que está vagabundeando, vive literalmente como un vagabundo en Oslo, bueno, que en ese momento no se llamaba Oslo, se llamaba Kristiansand, creo. Así que cogí esta novela y empecé a leerla, y según terminé, porque tiene 4 partes, son como 4 capítulos, es también muy cortita, tiene menos de 200 páginas. Según leí el primer capítulo, me acordé que hace muy poco había comprado este Diario de una vagabunda de la japonesa Hayushi Fumiko, en la que literalmente, en este caso son sus diarios, no es una novela. Ella vive como una vagabunda en Tokio, sobre todo, y escribe. Ella quiere ser escritora. Entonces no recordaba exactamente de qué época era esta novela, y dije, bueno, voy a empezar primero a leer esta porque me pareció que era anterior, y después termino de leer Hambre de Knut Hamsun. Y empiezo a leer esta novela. Empiezo a leer esta novela y literalmente después de 10 páginas
Leo el siguiente párrafo. Ni siquiera Knut Hamsun debe haberse encontrado en estas circunstancias. Claro, entonces mi conclusión fue, de hecho le nombra alguna otra vez en sus diarios. Entonces dije, bueno, pues voy a entonces terminar primero Hambre y después voy a leer los diarios de una vagabunda. Me pareció súper interesante leer estas dos novelas a la vez porque las dos tienen la misma premisa. Un joven escritor, una joven escritora vagabundean literalmente por una gran capital, Oslo, Tokio, y más o menos en la misma época. La novela de Hamsun es de finales del siglo XX y la de la japonesa Hayashi es muy de principios del 20, así que son más o menos de la misma época. Me pareció muy interesante. Gran diferencia, aparte de lo evidente que uno es noruego y la otra es japonesa, gran diferencia es que la novela de Hamsun, Hambre, es una novela y eso se nota, es una historia muy bien pensada y muy bien articulada con un propósito muy determinado, ahora os cuento por qué. Y sin embargo, este libro, que también he disfrutado muchísimo, son los diarios, literalmente tal y como ella los escribía mientras literalmente vagabundeaba por Tokio. Y se nota muchísimo la diferencia entre algo pensado, revisado, reescrito y, digamos, una historia pensada para ser una historia, a unos diarios al natural, ¿no? Digamos, que uno escribe para sí mismo, que es un poco la premisa del diario cuando realmente tú escribes tu propio diario, ¿no? Y no pretende ser una novela que vayan a leer otros. Y esto me pareció muy interesante y os cuento ahora un poco sobre la novela de Hamsun. Y es que es una novela que me ha parecido súper interesante. Primero, es una novela muy obsesiva y muy repetitiva, y un poco, ¿no?, la obsesión y la repetición van un poco juntas, ¿no? Primero, estos 4 capítulos o estos 4 episodios tienen la misma estructura, aunque cada uno de ellos se va alargando y se va complicando para, digamos, terminar todos más o menos de la misma manera. No voy a deciros cuál. Pero otra cosa muy curiosa, ya digo, con esta repetición Hamsun consigue generar una angustia y una necesidad un poco similar a la que sufre el personaje que está narrándonos la historia. Y es que la novela de Hamsun está narrada en primera persona, es este personaje que está sin dinero, que lo que hace es escribir e intentar vender sus artículos a los periódicos con la idea de escribir sus propias obras algún día, y está empeñado en vivir de eso, ¿no? Poder subsistir de escribir. ¿Qué pasa con este personaje? Que es un personaje súper curioso. Yo no me había encontrado con un personaje tan extremo, porque evidentemente esto de no ponerle nombre a tu personaje, ¿no?, y de hacerlo genérico es una cosa que se hace mucho. Yo creo que incluso se ha ido haciendo cada vez más a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, los personajes de La carretera, que reseñé hace poco, no tienen nombre, son personas, son un hombre y un niño genéricos, por así decirlo. Pues el personaje de Hambre es un personaje que no tiene nombre, ¿vale? Hasta ahí bastante habitual. Pero a este personaje el autor le desprende también de otras cosas. En ningún momento nos lo describe físicamente, con lo cual es un personaje en el vacío, o sea que físicamente no nos lo podemos imaginar de ninguna manera concreta porque no se nos describe. Es un personaje que no posee, no tiene posesiones materiales, más allá de una manta, un chaleco que vende en las primeras páginas porque necesita comer ya, está llegando ya a un extremo, unas gafas que, aunque quiere vender para comer, nadie se las quiere comprar, y un trozo de lápiz que es un poco el que usa para escribir los artículos que luego vende a los periódicos.
Por supuesto no tiene casa, de vez en cuando de hecho tiene que dormir en la calle, algunas veces le acogen en alguna pensión o en alguna habitación. Por lo tanto, posesiones materiales no tiene aspecto físico y no tiene nombre. Pero es que otra cosa que no tiene este personaje, que el escritor a propósito no le da, es una vida anterior. No le da unos recuerdos y una infancia y un contexto de su vida. Entonces es como si de repente hubiese fabricado a una persona y la hubiese puesto a disposición de esta sociedad en la gran ciudad, que además en aquella época las grandes ciudades empezaban a ser los núcleos principales y había realmente una gran preocupación y una gran crítica hacia este ambiente absolutamente despersonalizado, ¿no? Y deshumanizado de las grandes ciudades. Y en este caso la ciudad forma parte grande de la historia en la que él va contándonos sus parques y sus calles principales y el puerto y algunas otras cosas. Esa parte me pareció muy interesante. Pero el hecho de desprenderlo de todo, incluso de sus recuerdos, porque normalmente cuando la historia está centrada en el personaje, siempre tenemos algún recuerdo que nos comparte o alguna cosa de su infancia o de su familia o algo que quizá no sea un recuerdo, pero pues una carta que le escribe su madre o algo que él añora de una vida familiar o de una vida pasada, aunque no sea familiar. No hay nada, no sabemos si tiene familia, si no la tiene, si le va bien, si le va mal. No sabemos si tiene hermanos, no tiene unas relaciones con otras personas, con lo cual está absoluta y brutalmente aislado, no tiene amigos tampoco. En algún momento de la novela sí que se relaciona con alguna otra persona, pero mínimamente. Entonces me ha parecido muy interesante. Por un lado está muy bien escrita, segundo, esta parte de desposeer a un ser humano de absolutamente todo y no poder contestar a ninguna de las preguntas, porque una de las cosas que él no quiere es que la gente le etiquete, ¿no? De hecho no le dice su nombre a nadie, se inventa personalidades según va hablando con extraños y les cuenta historias que no son verdad, que no son de él. Entonces yo creo que está este estudio sobre qué somos en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos define? Porque nuestro nombre no es algo que nos defina, aunque siempre creemos que conocemos a alguien por saber cómo se llama. Nuestro aspecto físico no nos define, es una cosa que se nos ha dado, que nos ha tocado y que dentro de unos límites muy pequeños en realidad no podemos elegir. ¿Nuestros recuerdos nos definen? ¿Nuestra vida, lo que nos ha ocurrido en la vida nos define? No lo sé, yo tengo mis dudas. En principio nos influye, pero no tiene por qué definirnos. Y luego nuestra profesión nos define, porque la gente se empeña en preguntarle, ¿no? Pues, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Claro, él no tiene una casa donde vive. No tiene una profesión en la que decir, pues soy no sé qué o me dedico a no sé cuánto. En cualquier caso, nuestras posesiones materiales, ni nuestro nombre, ni nuestro trabajo nos definen. Con lo cual, entonces, ¿qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que hace que seamos lo que somos? Bueno, muy interesante. Os la recomiendo mucho. Es una novela experimental, es rara, ya digo que es muy obsesiva. Yo la leí de 2 sentadas porque realmente engancha y me ha parecido súper interesante. Y después, enlazando con los vagabundos que pasan hambre y que quieren ser escritores, leí Diario de una vagabunda. En este caso, la escritora desde muy pequeña realmente vivía como una vagabunda porque sus padres se dedicaban a trabajos un poco sobre la marcha, constantemente se movían de un sitio a otro, muchas veces tampoco tenían un hogar fijo y entonces ella desde niña está acostumbrada a esta vida de vagabundear, está acostumbrada a pasar hambre, está acostumbrada a pasar frío y cuando digamos se hace joven, crece y es una joven, decide que quiere irse a Tokio a intentar ser escritora.
En Tokio vive con diferentes hombres, intenta diferentes trabajos para intentar conseguir algo de comer, tener una habitación en algún hostal para poder dormir. Y este diario son como 5 años, me parece que de 1922 a 1927. Realmente es muy cortito, de cada año hay unos poquitos trozos escritos. Y bueno, primero me ha gustado muchísimo porque está escrito de una manera bellísima, a pesar de que es muy duro y es muy triste. La mayor parte de las entradas son: estoy harta de esta vida, yo quiero dejar de pasar hambre y de pasar frío, y quiero ser escritora, quiero en algún momento poder tener tiempo y energía y fuerzas para poder escribir mis historias, porque realmente mientras está pasando hambre y si simplemente subsiste e intenta conseguir algo de comer, no tiene muchas energías para escribir. De vez en cuando vende alguna cosa, alguna revista, algún cuento, algún periódico, y esto está reflejado, ¿no?, como un gran éxito. Y se describe la relación con las otras chicas con las que se va encontrando en los diferentes trabajos. Me ha encantado, me ha parecido súper interesante. Voy a leeros solo un pequeñito párrafo para que veáis un poco cuál es el estilo y también cuál es un poco el sentir, ¿no?, de todo este diario. No tomé el tren. Mientras caminaba al lado del canal, me dieron ganas de volver a mi tierra. No tengo ningún objetivo, pero vagabundeo por Tokio sin rumbo. Y después de todo, no lograré nada. Cuando veo los trenes, pienso en morir. Ya digo que realmente son sus diarios, y en su momento, cuando esto se publicó, unos pocos años después de que ella los terminara, fueron un absoluto megaventas, porque de alguna manera esta sinceridad y esta naturalidad en contar la vida lograron conectar muchísimo con los jóvenes de esa época, y vendió millones de ejemplares. No recuerdo exactamente, lo pone en la introducción, que está muy interesante, os dejaré la cifra por aquí. Me pareció absolutamente abrumadora. Y tengo muchísimas ganas de leer alguna de sus novelas, que también está traducida por Satori. Otra de las cosas que quedan así un poco agridulces es que ella, una de las cosas que decía es que en algún momento quería como escribir el verdadero diario de una vagabunda, es decir, escribir una novela pensada, detallada, sentándose a recordar, ¿no?, y a intentar contar todas esas sensaciones y todas esas cosas, pero no le dio tiempo a hacerlo, murió antes. Y bueno, es una pena, aunque por otro lado una suerte que nos quedará esto, que en su momento decidieron publicarlo, y por supuesto que fuese un éxito, y eso le permitió también seguir trabajando en su escritura y seguir publicando otras cosas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de últimas lecturas. Yo creo que voy a hacer un vídeo específico de las dos novelas que hemos leído en diciembre y en enero de Dostoyevsky, para hablar un poquito más en detalle sobre ellas y contaros un poco más mis impresiones. Así que en el próximo vídeo será eso. Contadme qué habéis estado leyendo últimamente, si habéis tenido alguna lectura interesante. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Me despido por hoy y hasta la próxima. Adiós.